Bueno, y continuamos. Sí, esto sí. Continuamos con el doctor Tino Villanega, que siempre me cuesta, perdona, del grupo de Puerta del Mar de Cádiz, del grupo de trasplante de Es que estamos peleándonos los dos. Pues con los sí, ratones, ¿no? sí. Perdona que no me había dado cuenta. Pues cierra la tuya y abre la tuya, de la doctora Mazuecos, y que nos va a hablar del tratamiento de la infección por SARS-CoV en el tratamiento renal, en el trasplante renal, perdona. Pues nada, Tino, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a la Sociedad Valenciana de Nefrología por la invitación. Bueno, sé que esperabais a la doctora Mazueco, pero bueno, como sabéis, está en casa, que ha tenido un accidente hace un mes. Está bien, pero bueno, me transmite por sus disculpas porque sé que a ella le hubiese encantado estar aquí. Y bueno, nada, pero será lo que podamos. Entonces, nada, ya terminando, una vez que hemos visto las vacunas, toda la profilaxis preexposición, nos pasaremos a los tratamientos. Y me gustaría hacer únicamente un inciso, nada, en 2 diapositivas de cómo ha sido el impacto de la infección por el SARS-CoV en los pacientes trasplantados renales, ¿no? Ya Luis ha comentado algo, pero bueno, lógicamente no destacar que no solamente por la propia inmunosupresión, sino que la propia condición de paciente con enfermedad renal crónica sabemos que es un importantísimo factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad grave, para el desarrollo de mortalidad. Veíamos cómo desde el principio muchos de los pacientes que ingresaban en plantas de hospitalización, de los que ingresaban en UCI, eran pacientes con filtrados disminuidos, pacientes en diálisis. Y esto lo empezamos a ver también desde el principio en el registro de la SEIN. Teníamos el registro COVID de pacientes en terapia renal sustitutiva. Empezamos en la primera ola, a pesar de toda la presión con la que nos vimos sometidos. Desde el principio fue un registro que fue muy activo, no se paraban de reportar casos, y a día de hoy pues tenemos datos de más de 9.000 pacientes, de los cuales por 45% son pacientes trasplantados renales. Estos datos que tenemos aquí pues son del primer corte de la primera ola, y bueno, pues vemos este aumento de la mortalidad en torno al 23% en los pacientes trasplantados renales. A partir de aquí pues, hicimos varios análisis del registro, de forma que bueno, pues tenemos datos de cómo ha evolucionado la pandemia por completo en nuestra población, y además que son datos nuestros, de nuestro país, que no son de otros registros, con lo cual pues, siempre lógicamente tiene un valor añadido en el que ya veis y hemos participado todos. Así que bueno, muchas gracias. Desde el principio vimos que la mortalidad estaba en torno al 27%, ya datos en concreto de los pacientes trasplantados, por aquel entonces en la población general era un 7-8%. En la segunda ola sí que vimos que globalmente la mortalidad era menor, mayor porcentaje de pacientes asintomáticos, casos leves, menos ingresos, pero seguía siendo muy alta en los pacientes críticos, en torno al 60%, y esto vimos que no había cambiado. Ya llegó la cuarta, la quinta ola, empezamos con la vacunación y aquí bueno, pues quisimos ver qué pasaba con los pacientes vacunados respecto a los que no habían sido vacunados, los que tienen una pauta de vacunación incompleta. Por aquel entonces la pauta de vacunación pues, constaba únicamente de 2 dosis y vimos que apenas había diferencia, que la mortalidad era igual, bastante elevada, en torno a un 20%, con lo cual pues, sabíamos que necesitábamos nuevas estrategias para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Ya los últimos datos de los que disponemos, porque es verdad que desde marzo de este año los reportes de datos en el registro ha disminuido, entre otras cosas porque es difícil hacer el seguimiento de los pacientes, muchos ya se hacen autotest diagnóstico en casa, muchos lo pasan de forma muy leve o asintomática, entonces es verdad que ahí ha disminuido mucho lo que es el reporte de casos, pero hasta febrero sí que teníamos datos bastante completos y vemos que la mortalidad era claramente inferior a las olas previas, en torno al 6%, pero si la comparamos con la mortalidad de la población general en España en ese momento, vemos que sigue siendo significativamente superior. Con lo cual, bueno, esto lógicamente no puede, entre otras cosas, puede estar explicado por esa poca respuesta a la vacuna que tienen nuestros pacientes, que aparte se va perdiendo con el paso del tiempo y que, bueno, a pesar de una tercera y una cuarta dosis, aunque algo ha mejorado, pero ni punto de comparación con el que la población general o los controles sanos. Entonces, vamos a empezar con el tratamiento. Marco me pidió si podía diversificar un poquito la sesión en modo de caso clínico, y bueno, pues eso he hecho. Entonces, este es un caso real nuestro, de allí de nuestro centro, es una mujer de 68 años, hipertensa, diabetes tipo 2 desde 2007, con buen control metabólico, solamente tomaba un IDPP-4 para la diabetes y un fármaco para el control de la tensión arterial, enfermedad renal crónica de etiología no ciliada, que llevaba desde diálisis peritoneal en junio de 2019 y que recibió un trasplante renal en septiembre de 2020 pues, con una función renal excelente. Nos avisa el 9 de abril, llama a la consulta, pues porque lleva 3 días en casa acatarrada, se hizo un test de antígeno porque su marido había dado positivo, fue negativo y se lo repite a los 3 días y ya ahí se confirma el diagnóstico. Como veis, pues una clínica leve, moderada, malestar general, rinorrea, tos seca, había tenido fiebre en domicilio, con lo cual pues, le dijimos que tenía que venir a urgencia para que la valorásemos.
y ver si era candidato a recibir alguno de estos tratamientos. Cuando llega tenía un leve deterioro de la función renal, una creatina de 1,3, que corresponde a un filtrado de 47. Se había hecho una radiografía de tórax en la que no había infiltrado y hasta la fecha la paciente había recibido las 4 dosis de la vacuna frente al SARS-CoV-2 de Pfizer. Entonces, en ese momento nosotros, ¿qué hicimos? Pues le pedimos una serología para ver un poquito por dónde íbamos a tirar en relación al tratamiento y vemos que tenía una respuesta humoral pues, muy escasa. Entonces, cuando hablemos de tratamiento, ¿no? Esto es el esquema, ¿no? de las últimas actualizaciones y las recomendaciones del manejo de la infección por SARS-CoV-2 en el paciente trasplantado, que se acaba de publicar en Nefrología. Tenemos que categorizar, ¿no? qué tipo de COVID tiene nuestro paciente, si es un COVID leve, moderado o si es un COVID grave. Nosotros aquí nos vamos a centrar en el COVID leve, moderado, porque yo creo que es el que más estamos viendo ahora mismo, el que más manejamos los nefrólogos y en el que más avances se han producido en los últimos meses, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos farmacológicos. Por una parte tendríamos los antivirales y por otro lado tendríamos los anticuerpos monoclonales. Empezando con los antivirales, pues el primero de ellos que tenemos aquí, ¿no? El que sería de elección, ¿no? según las recomendaciones del Ministerio, en pacientes con criterios de riesgo, que vemos que no va a ser el caso de los... Bueno, tendríamos el Paxlovid, que es la combinación de nirmatrelvir con ritonavir. Sabemos que nirmatrelvir es un inhibidor de la proteasa y ritonavir es un inhibidor del citocromo que lo que intenta es estimular esa farmacocinética del nirmatrelvir. En el estudio de aprobación, bueno, todos los estudios de aprobación que vamos a ver ahora, tanto de los antivirales como de los anticuerpos monoclonales, son frente a placebo y en un periodo de predominio de la variante alfa. Entonces, lo que vimos es que su administración en los primeros 5 días en pacientes con COVID leve, moderado, pero con criterios de progresión a una enfermedad grave, redujo un 89% la hospitalización o muerte. El problema que tenemos aquí es el ritonavir, ¿no? Que sabemos que es ese potente inhibidor del citocromo, que es que aunque se suspenda, todavía necesitamos un par de días para que la actividad del citocromo se recupere. Entonces va a tener un montón de interacciones farmacológicas, tanto con los inhibidores de la calcinurina como, por supuesto, con los inhibidores de mTOR. Este esquema que tenemos aquí es del grupo de Nueva York, que son los primeros que se atrevieron a hacer una aproximación, una propuesta de manejo de los inmunosupresores en pacientes trasplantados en tratamiento, lógicamente, con fármacos inmunosupresores y, como vemos, pues es complejo, ¿no? Porque hay que suspender el fármaco, hay que hacer un control de niveles a los 2-4 días, ajustar la dosis en función de si están en niveles supraterapéuticos, si están en rango. Entonces, esto en un paciente trasplantado, aislado, logísticamente, puede resultar complejo y ellos mismos después publicaron su experiencia y es que en 25 pacientes trasplantados, aplicando esta misma propuesta, 4 pacientes incluso llegaron a tener rangos supraterapéuticos de tacrolimo. Con lo cual, pues, la Sociedad Americana de Trasplante concluye que el uso de Paxlovid pues, puede ser complicado en los pacientes trasplantados, puede tener riesgo. Entonces, bueno, pues lo que aconsejan es al final pues, el uso de otra serie de alternativas más seguras, como pueden ser los anticuerpos monoclonales o los antivirales, Remdesivir en este caso, ¿no? El que nos comentan. Además de todo lo anterior, es que Paxlovid en pacientes con insuficiencia renal, que como hemos visto pues, son gran parte de los pacientes trasplantados renales, necesita ajuste de dosis con filtrados por debajo de 60 y por debajo de 30 pues no está recomendado. A pesar de ello, el grupo multidisciplinar de Canadá, basándose en la farmacocinética del Paxlovid, hizo una propuesta de ajuste de dosis, pero que no está avalado por ningún estudio, por ningún ensayo. Entonces, bueno, la prescripción de Paxlovid en pacientes con filtrado por debajo de 30 hay que hacerla, por supuesto, siempre valorando muy bien riesgo-beneficio, con cautela y en caso de no disponer de alternativas más seguras. El segundo de los antivirales que tenemos es Remdesivir, que es un inhibidor de la polimerasa. Igual en su estudio de aprobación sabemos que 3 días de tratamiento en pacientes con factores de progresión en enfermedad grave disminuye 87% el riesgo de hospitalización o muerte si se administraba dentro de los 7 primeros días del inicio de los síntomas. Al igual que Paxlovid no está recomendado en pacientes con filtrados por debajo de 30, vemos cómo se puede utilizar en pacientes con COVID leve moderado, siempre que se inicie los primeros 7 días de inicio de los síntomas, y en pacientes con COVID grave se amplía el periodo hasta 10 días desde el inicio de los síntomas. La duración, pues en pacientes con COVID leve moderado será de 3 días y en pacientes con COVID grave será de 5, pero puede prolongarse hasta 10. Como todo, pues hay experiencias también en pacientes con filtrado por debajo de 30. En este, bueno, pues se compararon 62 pacientes que se machearon mediante un Propensity Score. Vemos como la mitad de ellos recibieron Remdesivir y la otra mitad no. Y bueno, a efectos prácticos de seguridad y tolerancia vemos que no existen diferencias y, de hecho, en el grupo que recibió Remdesivir solamente uno presentó deterioro de la función renal, mientras que en el otro, bueno, hubo 3. Por lo cual, bueno, pues realmente en cuanto a tolerancia y seguridad parece que se puede utilizar.
utilizar. De hecho, incluso en pacientes en hemodiálisis hemos visto que es seguro y que bueno, no hay alteraciones en el perfil de la función hepática, y su inicio de forma precoz pues también parece que puede tener beneficio en cuanto a la reducción de los días de hospitalización. Así pues, las guías del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos plantean que se puede usar en estos pacientes, siempre igualmente que los beneficios puedan superar el riesgo y monitorizando sobre todo estrechamente la enzima de la función hepática. El último de los antivirales de los que disponemos ahora, pues el molnupiravir, que bueno, sabemos que es un antiviral ribonucleósido. En su estudio también pivotal de aprobación sabemos que disminuyó la hospitalización o muerte, igual comparado frente a placebo, si se administraba dentro de los 5 primeros días del inicio de los síntomas. La experiencia es escasa. En pacientes trasplantados renales pues tenemos este estudio de los compañeros del Hospital Valdebrón, donde comparamos 9 pacientes que habían recibido tratamiento con molnupiravir, 7 pacientes que habían recibido tratamiento con remdesivir. En el grupo de molnupiravir pues lo que vemos es que hubo un paciente que sí que presentó un deterioro clínico, tuvo una neumonía y tuvo que ser ingresado, mientras que en el grupo de pacientes que recibieron remdesivir ninguno de ellos progresó y bueno, la tolerancia a molnupiravir pues fue igualmente buena en estos pacientes. Lo mismo, ¿no? Tanto en pacientes con filtrado más bajitos, pacientes trasplantados, vemos como la tolerancia es igualmente buena, ¿vale? Y en este estudio, por ejemplo, pues tampoco se observó ninguna muerte en ninguno de estos grupos de pacientes, a pesar de que eran pacientes con un alto índice de comorbilidad de Charlson. Este trabajo se acaba de publicar, son datos del Registro Nacional de Salud británico, se incluyen a más de 3.000 pacientes y se comparan aquellos que recibieron tratamiento con molnupiravir frente a aquellos pacientes que habían recibido tratamiento con sotrovimab. Vemos que el periodo de estudio incluye de diciembre de 2021 hasta febrero de 2022, aquí puede haber un predominio de Omicron BA1 y claramente los beneficios son a favor del tratamiento con sotrovimab en estos pacientes. Después hubo otra ampliación del estudio que llegó hasta mayo de 2022, ya hay con predominio de BA2, y igualmente pues, los beneficios clínicos fueron superiores en los pacientes que se habían tratado con sotrovimab respecto a molnupiravir. Cosa buena de molnupiravir es que bueno, lo podemos utilizar con filtrados por debajo de 30 sin necesitar ajuste de dosis. Y pasando al siguiente grupo farmacológico tendríamos ya los anticuerpos monoclonales. Como acabamos de ver, vemos que están dirigidos frente a ese receptor de unión, dominio de unión al receptor de la proteína Spike del SARS-CoV-2 y lo que intenta es prevenir la entrada en la célula. Sabemos que en pacientes con infección reciente y que tienen factores de riesgo de progresión, parece que ha demostrado reducir la progresión y disminuir las hospitalizaciones. Hasta la fecha pues, han desarrollado un montón de anticuerpos, algunos de ellos han ido perdiendo eficacia, ¿no?, a consecuencia de todas estas mutaciones y variantes que hemos ido viendo del virus, y ahora mismo pues, en Europa tenemos disponible para tratamiento 2, que sería sotrovimab y Evusheld, como acabamos de comentar en la ponencia anterior, y la FDA tiene aprobado también bebtelovimab. El primero de ellos, sotrovimab, ¿no? La ventaja que tiene sotrovimab es que está diseñado para una región mucho más conservada de este dominio de unión al receptor, lo que parece que le ofrece esta cierta protección para mantener su actividad frente a las nuevas mutaciones. Igualmente, en el estudio de aprobación hemos visto que en pacientes con factores de progresión disminuyó la progresión de enfermedad grave en un 85%, el riesgo de hospitalización o muerte frente a placebo si se administraba de forma precoz en los 5 primeros días de inicio de los síntomas. Este trabajo, bueno, pues también es del registro, lo hemos publicado también ahora en verano y hemos participado todos. Y, bueno, un estudio multicéntrico, retrospectivo, en el que hemos participado 22 centros de todo el país. Se incluyeron 82 pacientes trasplantados renales con infección por SARS-CoV-2 que fueron tratados con sotrovimab. Importante, ¿no?, de esta muestra, ¿no?, y una cosa que yo creo que tiene valor, es que es una muestra con muchos factores de riesgo de progresión en enfermedad renal, la enfermedad grave por COVID, la edad media era superior a trabajos previos que se habían hecho con sotro, un porcentaje importante, 44% eran diabéticos y casi la mitad de los pacientes eran pacientes con un filtrado por debajo de 30, con lo cual, bueno, pues a veces, como hemos visto hasta ahora, es un factor importante porque nos limita en la prescripción de determinados tratamientos. Lo que quisimos ver era un outcome compuesto, que era la necesidad de soporte ventilatorio, el ingreso en UCI, la mortalidad, y lo que comparamos fueron aquellos pacientes que recibían sotrovimab de forma precoz, en los 5 primeros días de inicio de los síntomas, o de forma más tardía, que sería a partir de este 5.º día. Cuando hicimos el estudio,
que fue desde diciembre de 2021, cuando se aprobó Sotrovimab, hasta febrero, ahí no será todavía tan estricto en cuanto a los tiempos de administración o de inicio de los síntomas, ni tampoco las hospitalizaciones, ¿no? Que es una cosa que hay que tener en cuenta. Y vimos que bueno, la administración precoz de Sotrovimab, los 5 primeros días de inicio de los síntomas, pues disminuía, ¿no? Todos estos eventos, aparte de que era seguro, que no hubo reacción anafiláctica, que no hubo episodios de rechazo agudo, que no hubo episodios de deterioro de la función renal, y bueno, como vemos, un periodo de casi todos los pacientes que se pudieron tipar, solamente tenemos el tipado de la mitad de los pacientes incluidos, pero bueno, prácticamente la totalidad, como era de esperar en esta época, pues eran pacientes con Omicron. Problemas surgen, ¿no? Cuando a partir de febrero de 2022, marzo, encontramos que llega BA2 y bueno, en los cultivos celulares in vivo parecía que había una disminución de la actividad neutralizante de Sotrovimab respecto a lo que habíamos visto con BA1, pero es cierto que trabajos en vivo, ¿no? Este, por ejemplo, lo que mira es la capacidad del virus de Sotrovimab de eliminar virus en pulmones de rata infectadas con BA2, pues vemos que igualmente tiene capacidad para eliminar virus y para disminuir la citoquina inflamatoria, con lo cual, a pesar de esta reducción inicial de efectividad in vitro, vemos como resultados en vivo son igualmente beneficiosos y mantiene su actividad frente a BA2. Y esto puede ser debido, bueno, porque Sotrovimab tiene, aparte de su función neutralizante, tiene acción efectora y es que es capaz de reclutar a las células del sistema inmune para eliminar estas células ya infectadas. Este estudio también es en vida real, ¿no? Del estudio COCOPREP de Francia, y bueno, tenemos 190 pacientes. No son pacientes trasplantados, son pacientes con criterios de alto riesgo de progresión, pero bueno, 143 infectados con BA1, 47 infectados con BA2 y vemos como la capacidad de eliminar el virus, tanto en unos pacientes como en otros, se mantiene igual, ¿no? Sin diferencia entre los que eran infectados con BA1 o con BA2. Aparte de todo, ventaja de Sotrovimab es que bueno, se puede utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica, con filtrados por debajo de 30, especialmente indicado, bueno, lo que siempre nos hacía la recomendación o lo que nos requerían de farmacia era que pacientes que tuviesen serología negativa o un título de anticuerpos bajito. Hemos visto que ahora mismo esto no es así, ¿no? Sino que tenemos que priorizar y valorar el riesgo individual de cada paciente de progresar en enfermedad grave o el riesgo de inmunosupresión global. Pero bueno, sí que podría estar recomendado realizar una serología también, pues ver si se puede beneficiar de tratamientos con antivirales o tratamientos con anticuerpos monoclonales. Recientemente, desde el 2 de noviembre, aparte de todos estos, también tenemos en España aprobado para tratamiento de Buchel a doble de dosis de las que se emplean para la profilaxis preexposición. Si eran 150 y 150, pues son 300 y 300. Esta aprobación se basa en su estudio pivotal TACLE, que bueno, vemos que reduce hasta un 50% la progresión a COVID severo o muerte. Lo que encontramos es que eran muy poquitos pacientes con enfermedad renal crónica en este estudio y muy poquitos pacientes también inmunocomprometidos. También, bueno, en este trabajo que es en vida real, vemos que en pacientes de alto riesgo, que serían pacientes que tienen al menos una de las comorbilidades que hemos descrito previamente de progresión a enfermedad grave, edad, diabetes, inmunosupresión, vemos que en estos pacientes sí que parece tener beneficio clínico en cuanto a que reduce la hospitalización, reduce la necesidad de oxígeno, pero bueno, no así la mortalidad. Y ya, por último, aunque hemos comentado que no está aprobado aquí en España, pero bueno, está aprobado por la FDA, tenemos Bebtelovimab. Lo que sí que hemos visto, ¿no? en la tabla de clasificación de Stanford es que la actividad neutralizante frente a las nuevas variantes, con BQ1, BQ1.1, sí que ha caído de forma importante. El ensayo clínico en el que se aprobó no está publicado, solamente aparece en la ficha de aprobación de la FDA y bueno, sí que ¿no? lo aconsejan que se puede utilizar en caso de que no dispongamos de otra terapia. Este trabajo también es en vida real y lo que compara es pacientes receptores de órganos sólidos que habían sido tratados con Bebtelovimab frente a los que habían sido tratados con Sotrovimab. Y vemos que, bueno, que un resultado es que Bebtelovimab parece ser tan efectivo como Sotrovimab en un periodo de predominio de la variante de Omicron B1. Lo que pasa es que esto hay que interpretarlo con cautela, ya que en el grupo que había recibido Bebtelovimab había un mayor porcentaje de pacientes que habían recibido aparte la dosis de refuerzo y no solamente eso, sino que habían recibido la dosis de forma más reciente, ¿no? hasta la infección, con lo cual no sabemos si es por el fármaco o son aspectos diferenciales por el estatus de vacunación del paciente, ¿no? Volviendo a esto, para tener otra vez ya la visión, ¿no? En los pacientes con tratamiento con un COVID leve moderado, mirando el filtrado, pues pacientes con filtrado por debajo de 30,
solamente podríamos disponer de los anticuerpos monoclonales o molnupiravir, sabiendo que, bueno, que los anticuerpos monoclonales, en concreto sotrovimab, parece que es más eficaz o mantiene mayor su efectividad frente a molnupiravir, y en pacientes con filtrado por encima de 30, pues tendríamos todos los que acabamos de comentar. Volviendo a esta, nuestra paciente, que sería una mujer de 68 años, con un COVID leve, pero con riesgo de progresión a COVID moderado, grave, un filtrado bueno y una serología de IgG pues, claramente muy pobre. Nosotros, en nuestro caso, pues nos decantamos por la administración de sotrovimab. Estaría ahí la duda de si administrar remdesivir, pero bueno, viendo la situación de la paciente, el estatus de serológico que tenía, la facilidad de sotrovimab, que era una sola dosis, pues decidimos hacerlo así. Y pues sería las recomendaciones del Ministerio de pacientes con condiciones de alto riesgo priorizado, donde estarían los trasplantados de órganos sólidos, los pacientes en terapia renal sustitutiva. En los pacientes con COVID leve o moderado, de elección sería Paxlovid, con todos los problemas, las limitaciones que tenemos los pacientes trasplantados renales, siempre optando por otro tipo de medida. En este caso, pues, recomiendan, ¿no?, realizar una serología, siempre teniendo en cuenta que el título de anticuerpo es meramente orientativo y en ningún caso pues, nos debemos guiar exclusivamente de él para la administración de los tratamientos. En pacientes que tengan un título de anticuerpo pues, claramente alto, ¿no?, pues igual no tiene más sentido dar más anticuerpos y podríamos utilizar antivirales en función del filtrado, remdesivir si el filtrado está por encima de 30 o molnupiravir como alternativa en pacientes con filtrado más bajo, y en caso de una respuesta serológica pobre o pacientes que vemos que claramente tienen criterios de progresión, podríamos emplear los anticuerpos. En pacientes, ya para terminar, con COVID grave o crítico, aparte de todos los tratamientos que ya conocemos, como los corticoides, inhibidores de la interleuquina 6, remdesivir también estaría indicado, y también podríamos emplear anticuerpos monoclonales, siempre valorando el riesgo de cada paciente y bueno, según también el estatus serológico, porque si tiene mucho anticuerpo, igual no tendría sentido administrar más. Como conclusiones, pues que la inadecuada respuesta a la vacunación y el alto riesgo de progresión en el paciente renal, especialmente trasplantado, pues hace necesario el desarrollo de todas estas nuevas terapias pre- y posexposición. En estos últimos meses, pues afortunadamente tenemos avances significativos que nos han permitido disponer de fármacos eficaces. Sabemos que los pacientes con filtrados por debajo de 30, enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, dificulta el tratamiento, y hay algunos como el Paxlovid de eficacia apropiada que sabemos que no lo podemos utilizar en pacientes con filtrados bajitos y que es muy limitada en estos pacientes. Sabemos que el Paxlovid tiene una importantísima interacción con los inhibidores de la calcinurina, con los inhibidores de mTOR, que nos limitan su uso en los pacientes trasplantados, y que igualmente, bueno, esta rápida aparición de mutaciones y nuevas variantes y nuevos linajes del virus, pues hace que tengamos que estar continuamente pendientes de ver la eficacia de estos anticuerpos para la aparición de posibles resistencias. Muchas gracias. Gracias, Tino. ¿Preguntas? Felicidades, excelente presentación. Te quería preguntar si tenéis experiencia en el tratamiento trasplantado renal que esté grave con el uso conjunto, ¿no?, de antivírico más... Sí, eso en el trabajo que tenemos es verdad que, bueno, no he presentado todos los datos porque era muy largo, pero sí que hay pacientes que recibieron ambos, que desarrollaron neumonía y que previo al inicio de sotrovimab habían recibido remdesivir. Y bueno, no recuerdo ahora mismo la evolución de ello, pero sí, se pueden administrar y en caso de necesidad se pueden administrar los dos juntos. Sí, sí. Sí, buenas. Quería hacer unas preguntas. Hemos recibido varias preguntas desde YouTube. Te voy resumiendo porque van casi todas un poco en lo que es el aspecto más práctico del tratamiento y del manejo. Puedes contestar tú o a lo mejor también lo mismo Luis Guirado. La pregunta es si se puede volver a insistir. ¿Merece la pena tener ya protocolizado lo que es una seriación, un control seriado de los anticuerpos, de los anticuerpos en el paciente trasplantado, tanto que tenga o no tenga síntomas? Segundo, si finalmente el paciente tiene una infección leve, ¿cómo gestionáis lo que es el manejo de tratamiento, hospital de día, circuito por urgencias? Y el tercer punto, que a lo mejor podríamos ampliar también a David Navarro, si vamos a elegir un anticuerpo monoclonal, ¿cuál de los dos? ¿Deberíamos saber qué tipo de virus tenemos en nuestra área, en nuestros pacientes, para poder elegir, o simplemente temas prácticos de disponibilidad hospitalaria? Mira, la primera pregunta, hombre, la determinación
protocolizada de anticuerpos, yo creo que a la hora de guiar tratamiento, pues hombre, puede tener interés en el sentido de que si un paciente tiene más de 5.600, más de igual en ese paciente no tiene sentido dar más anticuerpos, ¿no? De hecho, hay experiencias iniciales en las que los pacientes que tenían gran título de anticuerpos endógenos tenían no efectos adversos, pero bueno, mala tolerancia a la administración de anticuerpos. Entonces, en esos pacientes igual yo sí que priorizaría el tratamiento con antivirales. Pero bueno, siempre con vista a guiar el tratamiento. Luego, nosotros en nuestro hospital, los pacientes que tienen este tipo de COVID leve, moderado, nos contactan a nosotros y somos nosotros los que le hacemos la indicación de esto. Entonces, tenemos protocolizado que el paciente viene por urgencia, se le hace siempre su analítica, su placa de tora para ver que el paciente pues esté bien, no tenga unos infiltrados que requieran aparte ingresos. Y si está bien, pues la farmacia también nos lo solicita y nosotros para guiarnos pues lo seguimos empleando. La serología, que microbiología nos la monta urgente y si hay disponibilidad y queremos que el paciente es candidato a recibir sotrovimab, pues se le administra sobre la marcha en urgencia, se le pone allí, va con antihistamínico, con paracetamol, se le pone media horita, el paciente queda allí vigilando y si está todo bien, pues se marcha para casa. Y si optásemos por administrarle pues remdesivir, pues también vendría al hospital y se le administra desde el circuito de urgencia. Y es verdad que está muy acostumbrado desde que empezamos a ponerlo a principio de año, lo hacemos siempre así, no hemos tenido ningún problema y ya está, llamamos a farmacia y si no, pues se le saca su serología y vienen al día siguiente en cuanto que estén disponibles. Más que nada porque es una zona cómoda del hospital, está justo a la entrada, no hay que llevar a los pacientes a hospitales de día, sino que en el propio circuito COVID que seguimos teniendo allí. Y en relación a qué anticuerpo utilizar, a ver, la última tabla de Stanford, lo que se ve que el que más mantiene su capacidad neutralizante frente a las nuevas variantes es sotrovimab y es con el que tenemos experiencia en vivo, o sea, en vida real. El Ministerio no posiciona ninguno por delante de otro ahora mismo, entonces, bueno, a ver. Sí, yo creo que sí hay que mirarlo, claramente. Entonces, otra cosa es que uno no lo mire sistemáticamente porque en época de campo, pero ahora sí, porque ahora hay, como explicaba antes, hay un montón de subvariantes distintas que pueden diferir en su sensibilidad a los distintos anticuerpos monoclonales existentes, bueno, a estos dos en particular. Por tanto, a mí sí me parece muy relevante, ¿sabes? Y de hecho, en el laboratorio tenemos PCRs que son subvariantes específicas y que permiten identificar algunas de ellas, no todas, ¿no? Pero, por ejemplo, BQ11, que es el que menos sensibilidad tiene de todos, este lo podemos identificar fácilmente con PCRs adaptadas, ¿no? Y luego la medición de anticuerpos, de la primera pregunta de... Bueno, pues yo tengo ideas enfrentadas, ¿no?, en relación con esto, porque primero habrá que acreditar que la gente que tiene anticuerpos previamente a la infusión del anticuerpo responde peor. O responde peor, es decir, que el beneficio es mínimo, cosa que hay un estudio reciente en el que a mí no me queda definitivamente claro, porque claro, la especificidad de los anticuerpos puede no ser la misma. De los que tú mides en el laboratorio tienen de hecho una especificidad la que sea, pero este reconoce un epítopo concreto que puede contribuir a aclarar la infección. Por tanto, tengo sentimientos encontrados en relación desde el punto de vista práctico. A nosotros no nos beneficia que nos mandéis serialmente muestras para que hagamos anticuerpos, particularmente porque luego no sabemos lo que vais a hacer con esos niveles. Y una cosa que creo que es muy relevante, la sensibilidad in vitro de las variantes que tenemos hasta ahora, a los dos antivirales de que se ha hablado, se mantiene. Es muy importante saberlo. Las nuevas variantes no son menos sensibles a los antivirales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Isabel? ¿No? Bueno, pues si queréis... Doctor, Un detalle pequeño. Aspectos logísticos, eso está comentado al final y no se me ha quedado muy claro. Aspectos logísticos porque a veces el paciente está ambulatorio. ¿Puede ser vuestra experiencia cómo manejamos eso? Porque ya que iniciamos un tratamiento luego encontraron muchos problemas, habéis planteado un protocolo, porque probablemente esto se habrá hecho en otros trasplantes, en otros pacientes de alto riesgo. ¿Cuál es vuestra experiencia y cómo nos podéis ayudar ahí?
Sí, el paciente nos llama, nos dice que ha dado positivo, se le hace una primera entrevista por teléfono, pero igualmente se le indica que venga en caso de que tenga síntomas leves, se avisa a urgencia y ya va a venir este paciente para verlo y ellos saben lo que tienen que hacer, su analítica, su placa y su serología. Y luego pues se va avisando a farmacia en función de si el paciente no tiene criterios de ingreso, está bien, no tiene infiltrado, pues se puede manejar ambulatoriamente, pero todo se hace en el circuito COVID de urgencia. Y si hay disponibilidad de anticuerpos o de antivirales, ya dependiendo de por lo que nos decantemos, pues así se le administra allí mismo, o si el paciente necesita incluso venir para la administración de Remdesivir 3 días, pues viene, se lo tiene preparado en farmacia, lo recoge en enfermería de allí y ya está, y se lo pone. Sí, sí. Bueno, en este sentido sí que nosotros podía comentaros que en la FE sí que tenemos un circuito establecido también con la unidad de infecciosas, que colaboran de manera espectacular en esto y la verdad es que sí hacemos lo mismo que vosotros, tenemos un circuito aparte y sí que la verdad es que es muy efectivo y se hace bastante rápido y el paciente es muy cómodo para el paciente el venir a administrarse el tratamiento al hospital y bueno, y puedes mantener ese aislamiento del paciente de una manera bastante significativa. Queda tiempo, creo que hemos cumplido bien los tiempos. Me gustaría hacer una pregunta que a lo mejor ni es pertinente, pero y es sobre lo que es la modificación del tratamiento inmunosupresor en pacientes con COVID trasplantado, porque vamos, en la primera ola salió una recomendación que era muy conservadora, mejor al revés, era muy drástica en retirar el tratamiento, ¿verdad? Que eran pacientes sin vacunación ni nada. Ahora tenemos muchísimas herramientas, tenemos la mayoría de la población trasplantada y vacunada, tenemos tratamientos con anticuerpos monoclonales o retrovirales que pueden ayudar a que no haya una progresión. Entonces, ¿deberíamos ser ahora más bien conservadores, o sea, intentar no retirar el tratamiento? Está claro, dependiendo de la clínica, es un paciente con infección grave, no, pero en paciente infección leve moderada. Nosotros ahora mismo, si el paciente tiene infección leve moderada, no estamos haciendo ningún ajuste de nada. Si evoluciona bien, no estamos retirando el micofenolato, ni estamos haciendo nada y ya está. Se le pone su tratamiento oportuno y ya está. No estamos haciendo modificaciones. Nosotros tampoco. Ya que hay tiempo. ¿Y qué recomendación nos darías, por ejemplo, para pacientes en lista de espera sin anticuerpos? Quizá a veces un paciente de alto riesgo inmunológico que ya sabes que vas a dar No bastante vacunados, tratamiento ¿no? inmunosupresor. Y que no se han vacunado. Bueno, eso, pero Eso vacunados ya. sin anticuerpos, o sea, ¿qué recomendación antes y en el trasplante precoz? Yo a esos pacientes yo creo que son los que más, ya, lógicamente lo que hemos visto, ¿no? De la dificultad que tienen los pacientes trasplantados respecto a los pacientes que están... La no vacunación no contraindica lista de espera, la inclusión en lista de espera, pero sabemos que después, si no se han vacunado antes y no se han dado los anticuerpos antes, después les va a costar. Entonces yo con esos pacientes sí creo que hay que ir con todo, ¿sabes? Porque se inmunicen antes y ya pues luego no... Yo creo que sí, que esos pacientes son los que más se van a beneficiar, porque la respuesta es claramente superior a la de los pacientes trasplantados. Entonces, bueno, pues vacuna en pacientes de riesgo, incluso administración de Bushel podría estar indicada en esos pacientes. Muy bien, ¿alguna cosa más entonces? Bueno, pues nada, agradecer a la Sociedad Valenciana, a la Sociedad de Trasplantes de la Comunidad Valenciana, el apoyo que hace para generar estos puntos de unión, de conocimiento. Gracias a los ponentes, que creo que han estado inmensos, a los clínicos que han trabajado analizando sus datos y los datos de la literatura, que eso siempre nos va a ayudar. Yo recuerdo la primera época del COVID, haciendo protocolos por la noche con los WhatsApps de los compañeros que estaban pasándolo en Madrid y lo estaban pasando francamente mal. En este momento, tanta oferta de tratamiento, realmente esto era impensable. Y gracias a la colaboración de equipos como los microbiólogos que nos han ayudado tanto a mejorar nuestros resultados, ¿no? Mejorando nuestras pautas. Isabel, si quieres decir algo. No, nada, lo mismo que tú. Es decir, que me han encantado todas las presentaciones, me han parecido excelentes y que, bueno, que creo que son muy enriquecedoras para todos nosotros y que, bueno, que yo creo que estos foros son especialmente importantes el poder discutir aquí cosas
que como dices, pues realmente hemos pasado muy mal en la primera fase, lo pasamos muy mal, eran protocolos que cambiaban de día en día, no sabías cómo proteger a los pacientes y la verdad es que fue una auténtica maratón. Y ahora, pues gracias al desarrollo de grandes vacunas y grandes estos fármacos de los que disponemos, los anticuerpos, pues la verdad es que tenemos un arsenal terapéutico que por lo menos nos deja un poco más tranquilos cuando vemos un paciente que tiene este problema y afortunadamente ya no tenemos estas enfermedades tan graves como teníamos, las vemos ya muy poco, como es algo que realmente ha sido maratoniano y es de admirar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.